Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Merru. Y estamos en el día... a ver. Sí, está bien. Ya. 18 de junio. Vamos pronto a medio año, ¿eh? 18 de junio. Vamos a ver Reyes 11, 12 y 13. Y vamos a ver aquí una triste historia, vamos a decirlo así en pocas palabras, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, vayan a la descripción de este video. Les acabo de dejar este mapa que ahorita vamos a ver la división del reino de Israel, ¿no? Entre las 10 tribus y las 2 tribus de parte de Judá y de Benjamín, ¿no? Entonces, vayan, aquí está un mapa y también nos toca aquí 3 puntos de los cuales también indujeron a la división del reino. Y pues bueno, ahí les dejo para que ustedes una vez más impriman la imagen, la puedan pegar en sus Biblias, etcétera, etcétera. Y de igual manera les dejo estos dos cuadros acerca de los reyes de tanto de Israel del norte como Israel del sur, de las 10 tribus y de las 2 tribus, ¿no? Y aquí en este cuadro que lo he sacado de la Biblia Andrews, la Biblia de estudio Andrews, nos dice los años en los que ellos gobernaron, de qué año a qué año, nos dice en qué libros se encuentra su historia, tanto en primera, segunda de Reyes y en segunda de Crónicas, ¿no? Y también nos habla de cuáles fueron malos, cuáles fueron buenos y cuáles hicieron lo bueno y lo malo, ¿no? Y bueno, ahí está, estas hojas. Yo les sugiero que esta hojita le impriman de ambas caras o sea, perdón, aquí tengo mi Biblia, ¿no? Entonces de un lado tengo los reyes del sur y del otro lado tengo los reyes del norte, ¿no? Y es una sola hoja, entonces yo les insto a que le impriman en doble cara para que así les ocupe menos espacio en la Biblia, ¿no? Y bueno, les dejo este material en la descripción de este video. Vayan, descárguenlos, ahí está, les va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar muchísimo en el estudio de lo que es de Reyes, ¿no? Y de Crónicas también. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar el estudio del día de hoy. Vamos a hacer una pequeña oración. Una vez más, agradezco a las personas que apoyan el proyecto del año bíblico. Y bueno, oremos ya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi Señor, en este instante vamos a entrar, Señor, al estudio de tu palabra santa y divina. Vamos a entrar al estudio de Reyes, la división del reino, Señor, y las 1000 apostasías, mi Dios, que vivió el pueblo de Israel. ¿Por qué nos has dejado, Señor mío, esta penosa historia del pueblo de Israel? Pues bueno, simplemente para que nosotros no hagamos lo mismo y no se repita lo mismo en tu amada iglesia. Mi Señor, por favor, ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos, mi Señor, a poder hacer tu santa y divina voluntad y que esta historia, esta triste historia, no se repita en nuestras iglesias, en nuestra iglesia, en nuestra institución, Señor, y sobre todo en nuestras vidas y en nuestros hogares. Mi Señor, te pido de igual manera por el muro de oraciones, cada una de las personas escritas en este nombre. Seas tú, mi Dios, haciendo su santa y divina voluntad y ellos aceptando la tuya. Te lo pedimos todos sin merecerlo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hoy nos toca el capítulo 11, 12 y 13, ¿no? Y tenemos comentarios hermosísimos del espíritu de profecía, la parte final. Son bastantes, la verdad, son muchos, pero son mega súper buenos, la verdad. Entonces no se los pueden perder. Lecciones valiosísimas vamos a encontrar en estos comentarios. Y bueno, empieza así el capítulo 11, dice, pero el rey Salomón amó además de la hija, o sea, no solamente amó a la hija de Faraón, sino a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, ¿no? Sigamos leyendo. Naciones de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no entraréis a ellas, no te cases con ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas se juntó Salomón con amor. Tuvo 700 esposas de reina y 300 concubinas. Yo pensé que era al revés. Estaba diciendo mala información. Y sus esposas torcieron su corazón. Salomón, Salomón, ¿qué hiciste por amor a Dios? Incluso, si no mal recuerdo, en Profetas y Reyes, dice que Salomón se hizo... Esperen un momento, quiero verificar esto. Listo, aquí tengo la cita. Miren, les voy a leer Profetas y Reyes, página 41, y nos dice así, hablando de Salomón. Después de haber sido uno de los mayores reyes que hayan empuñado un cetro, Salomón se transformó en licencioso, instrumento y esclavo de otros.
Atención a esto, se hizo esclavo de otros, un rey se hizo esclavo. Su carácter, una vez noble y viril, se troncó en enervado y afeminado. Su fe en el Dios viviente quedó suplantada por dudas ateas. La incredulidad destruía su felicidad, debilitaba sus principios y degradaba su vida. La justicia y magnanimidad de la primera parte de su reinado se transformó en despotismo y tiranía. O sea, se hizo un tirano. Pobre y frágil naturaleza humana. Poco puede hacer Dios en favor de los hombres que pierden el sentido de cuánto dependen de Él. El hecho de tener tantas mujeres, vamos a hablar un poquito de esto aquí, un paréntesis cortito. El hecho de haber tenido tantas mujeres incluso lo hizo afeminado. No estoy diciendo de que Salomón se hizo gay, no estoy diciendo eso. Voy a aclarar esto muy bien, porque hay muchos que dicen, es que Salomón se hizo gay. No, nada que ver. Él simplemente se hizo afeminado. Nada más comenzó a portarse como una mujer frágil, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, mis queridísimos hermanos, una de las consecuencias de tener tantas mujeres fue eso. Y ahora ni hablemos de más cositas, ¿no? De igual manera, Salomón nos dejó algo malo. Hoy en la actualidad, incluso cuando hay hombres, ¿no?, que son infieles a sus esposas y tienen 2 o 3 amantes, ¿no? Ellos dicen, no, pues si Salomón tuvo 1000, yo apenas tengo 2 o apenas tengo 3, ¿no? Qué pena que Salomón sea recordado por esto y no por la gran sabiduría que tuvo y por todas las cosas buenas que también hizo, ¿no? Entonces, miren, el hecho de haber tenido tantas mujeres, ¿no? Al tipo eso, entre comillas, podríamos decir que incluso lo volvió hasta loco, de cierta manera. Lo hizo afeminado, lo apartó de Dios, ya vamos a ver qué más cosas hizo. Ya, entonces miren, qué terrible maldición que se echó él mismo, ¿no?, sobre él, ¿no? Por no cumplir las órdenes divinas, Dios había prohibido rotundamente que uno se case con mujeres extranjeras. No, tampoco hizo caso a eso. Pasó lo que pasó, ¿no? Un error llevó a otro, a otro, a otro, a otro y a otro, ¿no? Simplemente, ¿no? Y bueno, el versículo 3 nos dice que simplemente pervirtieron su corazón, ¿no? Porque tuvo tantas reinas. Perdón. 700 reinas. Pues bueno, alianzas políticas. Mucho cuidado con las alianzas que nosotros como personas podemos llegar a tener. Y de igual manera la iglesia, por hacer tantas alianzas políticas, también ha pervertido el mensaje. Bueno, de eso ya he hablado en el pasado muchas veces. Y no estoy hablando de los videos del año bíblico, sino de todas las cosas que he denunciado del ecumenismo que hay dentro de la iglesia, ¿no? Ahora miren, aquí dice algo increíble, versículo 4. Y ya que Salomón era viejo, sus esposas inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto, no estaba bien con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Yo creo, bueno, ya vamos a leer los comentarios del Espíritu Profecía, pero les digo algo así brevemente, ¿no? Siendo viejo, cuando debió haber tenido más sabiduría, fue más frágil. ¿Por qué? La verdad esto no tiene ni siquiera sentido, podríamos decir. Pero simplemente de manera breve les puedo decir que entre más alto, más dura la caída, ¿no? Y un hábito acariciado al final se convierte en un monstruo que te controla o te domina. Y miren esto, ¿no? Llegó al punto, ¿no?, de que hizo altares y rindió culto a... Pero miren, escuchen bien. A ver, entiéndanme bien esto. Hagámonos bien esta idea. El hombre más sabio de este mundo hizo esto. ¿Ya? Quédense con esto. El hombre más sabio, más poderoso, más rico de este mundo hizo esto. ¿Ya? Quedémonos con esta idea. ¿Ya? Adoró a Astoret, ¿no?, diosa del amor y la fertilidad y de las orgías. ¿Ya? No diré más. Milcón, o también conocido como Moloch, al cual se le sacrificaban niños. A Quemos de igual manera se le sacrificaban niños y también era identificado con Baal. Y incluso a Quemos, y a Quemos, ¿no?, también que era de sacrificios de niños. Ya. Quemos, dios Quemos, era adorado bajo la forma de una piedra color negra.
A Molot, que también se le sacrificaban niños, ¿no? Eran el mismo demonio que dicho de manera diferente, estos dioses, ¿no? Nada más. Ahora, miren, el rey Salomón, el ungido de Jehová, que portaba en sí la sabiduría divina de manera increíble como ningún ser humano lo hizo en el planeta Tierra, hizo esto, hizo sacrificios humanos a estas deidades. Ahora, escúcheme bien. Si Salomón hizo estas locuras, estas barbaridades, ¿qué tan libres estamos nosotros de caer en ese camino? Mis queridos hermanos, el que cree estar firme, mire que no caiga, ¿no? No seamos prestos para señalar y decir, uy, ve, Salomón. No. Mirémonos a nosotros mismos. ¿Qué barbaridades hemos hecho nosotros? Esto es para meditar. No estoy aquí acusando a nadie ni haciendo sentir mal. Si hablamos de barbaridades, yo soy el primero en que ha hecho un montón de locuras, ¿no? Pero miren, es para meditar, ¿no? Toda la triste historia de Salomón es para que nosotros meditemos en él, ¿no? Sigamos. Hizo lo malo ante Dios, ¿no? Ya puso estos altares, ¿no? Se hicieron en el monte de los olivos, ¿no? Según Profetas y Reyes, página 40, ¿no? Altares que sus esposas le pidieron y les hizo a ellas, y así. Ahora yo les voy a decir algo. ¿Cuántos hombres o cuántas mujeres por complacer a su pareja han hecho cosas increíbles, en el mal sentido de la palabra? Y yo no soy capaz de botar la primera piedra. Con eso les digo todo, ¿no? ¿Cuántos hemos pecado? Hemos cometido un pecado de muchas maneras, ¿no? Por nuestro cónyuge, o por nuestra enamorada, o nuestro enamorado. Salomón, esa fue la perdición de Salomón, las mujeres. El hombre más sabio del mundo tenía un solo punto débil. Las mujeres pervirtieron su corazón. Falló, como cualquier ser humano pudo haber fallado, está bien. Pero el colmo del colmo fue eso. Tratemos de descubrir nuestros puntos débiles y de protegerlos de la mejor manera, ¿ya? Todos tenemos puntos débiles. Todos tenemos puntos débiles. La comida, las distracciones, el ocio, el trabajo. Obviamente los hombres, las mujeres, o sea, las amistades, tantas cosas que cada cual se conoce a sí mismo, ¿no? Tenemos nuestros puntos débiles, ¿no? Tratemos de descubrirlos y de protegerlos, mis queridos hermanos, ¿no? Yo, hermanos, yo sé cuáles son mis puntos débiles. Los he reforzado con titanio, entonces, imagínense, ¿no? Es lo que tenemos de hacer, ¿no? Pero bueno, esta es la triste historia de Salomón, ¿no? Un hombre tan sabio, ¿no? Pero que terminó tan feo en los últimos años de su vida, ¿no? Bueno, sigamos, ¿no? Ahora, la paciencia de Dios tiene un límite y de aquí nos dice que se enojó Dios, ¿no? Porque no le importó el hecho de que incluso él se le había aparecido 2 veces, ¿no? O sea, Salomón, un hombre muy favorecido por Dios. Y ahora, ¿cuántos de nosotros hemos o somos favorecidos por Dios? ¿No? Entonces, mis queridísimos hermanos, ¿no? No abusemos de la gracia divina. No seamos el típico niño malcriado que no hace caso a la reprensión del padre. Hasta cuando él se enoja, coge la correa y en ese momento el niño comienza a pedir perdón por todos sus pecados, pero saben que ya es demasiado tarde, ¿no? Ha alcanzado el límite de la gracia, entonces hay que castigarlo, ¿no? Y bueno, acá es lo mismo con Dios, ¿no? Sigamos. Bueno, lo increíble, ¿no? Es que justamente de lo que... Acordémonos el día de ayer, que estábamos ahí, en la inauguración del templo, la increíble oración, la increíble bendición que él proclamó. O sea, wow, ¿no? Y hizo exactamente todo lo contrario de lo que había advertido al pueblo. Así de increíble es el pecado, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿No? Y bueno, Dios le dice de que el reino le iba a dar un funcionario de él, porque no le había sido fiel, ¿no? Le iba a quitar el reino, ¿no?
Pero por amor a David no le iba a dar todo el reino, solamente las 10 tribus y otras tribus iban a quedar con él, ¿no? Y ahí termina las últimas palabras de Dios hacia Salomón, ¿no? Y en eso aquí nos entran tres breves historias, muy breves. Vamos a resumirlas rápidamente. Y dice así, y Jehová levantó un adversario a Salomón, a Adad, ¿no? Bueno, problemas, en pocas palabras, ¿no? Hay gente que le causó problemas, ¿no? Le levantó Dios a... Y aquí no he escrito nada yo. Ay. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver. Bueno, voy a leerles textualmente porque no he hecho notas de estos versículos de la historia de Adad. ¿Qué me pasó? Bueno, dice, porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, en general del ejército, a enterrar a los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado a todo el sexo masculino en Edom. Entonces huyó Adad y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre y fue a Egipto, siendo Adad un muchacho. Bueno, vemos un muchacho que escapó a Egipto en la época de David, cuando David con Joab hizo cierto levantamiento militar, podríamos decirlo, cierta batalla. Bueno, se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, se vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, al cual le dio casa, le señaló alimento. Bueno, pasaron con el Faraón en pocas palabras, ¿no? Y halló a Adad gracia ante Faraón, ¿no? El cual le dio la esposa, la hermana de su esposa, la hermana de la tierra de, bueno, etcétera, etcétera, y la hermana de, bueno, etcétera, etcétera. Y yendo a Adad en Egipto, que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Adad dijo a Faraón, déjame ir a mi tierra. Y respondió Faraón, ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo? Que procuras irte a tu tierra. Y él respondió, nada, con todo te ruego, ¿no? Y bueno, no dice nada más. Bueno, ese fue un enemigo de Salomón, pero no nos dice qué hizo, ¿no? Faraón, y yendo a le respondió Faraón. No dice, o tal vez me estoy saltando algo. Pero bueno, vamos a seguir en la lectura, ¿no? Después dice que levantó a Renson, ¿no? Que también fue enemigo de Salomón, ¿no? Y se hizo capitán de su propia compañía y lo hicieron rey en Damasco a él. Aborreció a Israel y fue un gran mal para Israel, ¿no? Es todo lo que nos dice respecto a Rezón. Y después Jeroboam, un personaje muy eminente, muy prominente en la historia, ya que fue el primer rey de Israel, de las 10 tribus, ¿no? Y bueno, Jeroboam aparece en la historia de la siguiente manera. Y bueno, ¿dónde me quedé? Ya. Bueno, fue enemigo de Salomón, obviamente. Dice que cuando cerraba la brecha de la ciudad de su padre Salomón, ¿no? En la ciudad de Milo, si no me equivoco, ¿no? Dice que Jeroboam destacó como líder, ¿no? Y le encargó la leva de la tribu de José, según nos dice el versículo 28. Entonces, vemos, se parece mucho a la historia de Saúl y David, prácticamente esto, ¿no? ¿Qué más? Bueno, saliendo de Jerusalén, dice, le salió al encuentro, dice, el profeta Ahías, ¿no? El cual llevaba una capa nueva, ¿no? Y bueno, el símbolo de que haya sido una capa nueva es porque sí iba a haber un nuevo reino, ¿no? Y bueno, dice que el profeta cogió su capa que él llevaba, la rompió en 12 pedazos, le dio 10 pedazos a Jeroboam, ¿no? Y bueno, y ahí le dijo que Dios le iba a dar las 10 tribus, ¿no? Pero Salomón, o la familia de Salomón, se iba a quedar con una, ¿no? Porque le había sido infiel. Y bueno, aquí se repite lo que ya Dios le había dicho, ¿no? Pero que no iba a ser en sus días, sino que en los días del hijo de Salomón, o sea, después de que Salomón muere, iba a suceder todo esto. También lo rectifica el profeta, ¿no? Y ahí aclara que él iba a dar al hijo de Salomón, que estamos hablando de Roboam ya, le iba a dar una de las tribus, que realmente era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, ¿no? Y ahora miren, el versículo 36 dice algo interesantísimo, dice, y a su hijo daré una tribu, dice, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Lámpara es a mis pies tu palabra, una lumbrera a mi camino. La luz de los justos es como el alba, que va en aumento hasta el mediodía, hasta que el día esclarezca, también dice otras versiones, ¿no? Eso está en Proverbios 4:18, ¿no?
la luz iba a seguir teniendo luz, ¿no? Y bueno, a nosotros también una lección, ¿no? De que la luz siempre va en aumento. El hecho de que hoy gocemos de privilegios no es para que nos confiemos, sino todo lo contrario, es para que nos pongamos más las pilas, decimos en mi país. O sea, nos pongamos más avispados, más atentos, ¿no? No confiarnos, ¿no? Como tal vez lo hizo Salomón, que, bueno, ya vimos su historia, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, ahí le dice, mira, tú vas a ser rey en Israel, Jeroboam. Si me eres fiel, estableceré tu trono. La misma promesa que le hizo a Saúl, a David y a Salomón, ¿no? Se la hace también a Jeroboam, ¿no? ¿Qué más tenemos? Haré sufrir a la casa de David, pero no será por siempre, ¿no? Y bueno, dice que Salomón procuró matarlo, pero él huyó a Egipto hasta la muerte de Salomón, ¿no? ¿Por qué Salomón trató de perseguir a Jeroboam? Obviamente porque a ver, ya, obviamente, tal vez muy seguro según el comentario bíblico adventista, era de que Jeroboam parece que había atentado contra el trono de Salomón. Entonces, bueno, sea como sea, hubo por ahí una contienda y el otro tuvo que salir huyendo hasta que se calmaran las cosas, mejor dicho, hasta que expirara el Salomón. No. Y bueno, versículos finales del capítulo 11. Dice, los demás de los hechos, lo demás de los hechos de Salomón y todas las cosas que hizo y su sabiduría no están escritas en el libro de los hechos de Salomón, ¿no? Y bueno, ahí están escritos en un libro que parece que ese libro es otro de esos muchos libros que se perdieron en la historia, ¿no? Y bueno, dice que en total reinó 40 años, reinó Salomón, ¿no? Y en lugar de él reinó su hijo Roboam. Y bueno, Salomón, y por primera vez se introduce esta palabra, durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, ¿no? O sea, durmió con sus padres, fue sepultado, ¿no? En las tumbas de sus antepasados, podríamos decirlo así, ¿no? ¿Aló? Ya, muy bien. Entonces, ahí termina la triste historia de Salomón. Y ahora sí vamos a entrar a la historia de la división del reino. Bueno, y esto empieza así, capítulo 12, dice, y Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerlo rey. Bueno, Roboam, el hijo de Salomón, verán, no se olviden de descargarse esto, ¿ya? Ahí van a tener para que no se vayan a perder en la historia como me estoy perdiendo yo. Yo de hecho tengo aquí la hojita enfrente, esto me está ayudando bastante, la verdad. Yo soy de una memoria muy fugaz, soy muy analítico, pero soy muy fugaz en mi memoria. Entonces, al menos me gusta tener a mí estas cositas, ¿no? Entonces, miren, volvemos. Y Roboam, el hijo de Salomón, fue a Siquem para que lo coronen ahí como rey, ¿no? En la ciudad de Siquem, esto sobre todo para fortalecer la cuestión de las 10 tribus, porque Siquem estaba en el territorio del norte, en las 10 tribus, ¿no? Y aquí en el mapa lo pueden ustedes ver, ¿no? Descárguenlo, por favor, descárguenlo. Y aquí ustedes pueden ver estas cositas que yo a veces les regalo, créanme que sirven, ¿eh? Aquí está, ¿dónde está? Ahí está Siquem, ¿no? Entonces, descarguen, esto ayuda muchísimo, ¿no? ¿Dónde estaba Siquem? ¿En el norte, en el sur? Ya, pues en el mapa está. Ahí no hay por qué estar rompiéndose la cabeza mucho, ¿no? Les doy todas las facilidades del mundo, aprovechenlas, ¿no? Muy bien, entonces, mire, se fue a Siquem, la idea era para unir a esta nación que estaba a punto de fragmentarse. No era solamente cuestión de Salomón, ya en sí, ya habían pasado muchos problemas desde la época de Saúl. Ya vimos la historia de Saúl, de David. Un lado sí, unas tribus reconocían, otras tribus no reconocían, y esa era la típica, ¿no? Entonces, esto incluso en un país sucede. Por ejemplo, en mi país, en la época del presidente Rafael Correa, él se peleó con el alcalde de la costa de Guayaquil. Entonces el alcalde de Guayaquil, enojado, cogió y dijo, se cierra el puente. Y cerró uno de los puentes principales del país, donde había obviamente servía como conexión para el transporte de mucho lo que son mercadería, provisiones, todo lo que es el comercio, ¿no? Entonces fue un golpe duro. Entonces el país estaba prácticamente dividido dentro de sí mismo, ¿no? Y son cositas y debido a eso, aquí en mi propio país, el costeño y el serrano no se llevan muy bien, de hecho, ¿no?
De hecho, no en todas partes, pero hay, es cierto, a veces un poquito de esa discriminación dentro de nuestro propio país. ¿Y en cuántos países más no hay problemas así, no? Entonces fueron las consecuencias de muchos años de ya que venían ciertos problemas, de malas decisiones de también de algunos monarcas, ¿no? Eso tenemos, ¿no? ¿Qué más tenemos, no? Bueno, Jeroboam se enteró de que iban a coronar a Roboam, ¿no? Vino Jeroboam desde Egipto, ¿no? Israel habló con Roboam, ¿no? Les pidió que por favor le disminuyeran la dura servidumbre que le había impuesto Salomón, ¿no? Estamos hablando del reclutamiento obligatorio que había efectuado Salomón. Roboam les dice que vuelvan en 3 días. En 3 días les voy a dar una respuesta. Les dice Roboam, ¿no? Entonces aquí hizo algo muy bueno y que terminó siendo muy malo a la final. ¿Por qué? Él cogió, como todo dignatario de todo país, de todo gobierno, en este caso de toda monarquía, los reyes, los presidentes, todo el mundo tiene consejeros. De hecho, hasta donde yo sé, aún hoy en la actualidad, muchos presidentes tienen consejeros, incluso algunos que son espiritistas, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Entonces, miren, él pide consejo a los ancianos, ¿no? Y miren lo que les dice los ancianos. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y sirvieres, y si les respondieres y les hablares buenas palabras, ellos te servirán para siempre. En otras palabras les dijo, mira, sé un buen rey, sírvele al pueblo, trátalo bien, quita la leva, quita el reclutamiento obligatorio y vas a ver que ellos van a ser felices y te van a servir. Es cuestión de lógica, ¿no? Es como, por ejemplo, el último presidente, el presidente que tenemos actualmente, mejor dicho, ¿no? Para ganar las votaciones prometió casas gratis, prometió que iba a subir el bono, o sea, mensualmente se da a los discapacitados y a las personas que de bajos recursos se les da un mensual prácticamente aquí en mi país, casi como el socialismo, pero bueno. Y encima también feriado. Decretó un montón de feriados aquí en mi país, que yo sinceramente estoy cansado de tanto feriado porque eso baja mucho la economía y el trabajo, pero bueno. Y ganó, hasta en la costa que no lo querían ni ver, ganó sobre todo ahí. Qué increíble, ¿no? Pero si tú le tratas a la gente bien, o al menos, hoy en la actualidad le prometes que le va a tratar bien, la gente te va a servir, te va a dar el voto, ¿no? Y bueno, esto es más o menos lo que pasó aquí en la historia, ¿no? Esto le aconsejaron los ancianos, la gente de experiencia, o sea, los que sabían del asunto, ¿no? Y bueno, los escuchó, parece buena la idea. Habló con los jóvenes, ¿no? ¿Qué hago? Les dijo él, ¿no? Todos los jóvenes que se habían criado con él, o sea, que eran prácticamente sus panas, sus amigos, sus brothers, ¿no? Eran de la misma generación, de la misma inexperiencia también, ¿no? Entonces, mira, él les dice, mira, a ver, ¿qué les diré, no? Les respondieron diciendo, si hablares a este pueblo que te ha dicho estas palabras, mire, tu padre grabó nuestro yugo, más tú disminúyelo algo, así les hablarás. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre, ¿no? O sea, que yo soy más duro o más grande que mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo, o sea, les pondré más carga a su yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Y posiblemente aquí la palabra escorpiones se refiere a un látigo que tenía puntas, ¿no? Los que han visto la película La Pasión de Cristo, pues bueno, ese látigo con el que les desgarran en la película a Jesús, pues bueno, ese era el látigo que se conocía como escorpión, supuestamente, ¿no? Entonces, mire, por un lado, los otros dicen, mira, pórtate bien, los ancianos. Por otro lado, los jóvenes dicen, no, tú eres el rey, hazte respetar como rey, usa tu poder, usa tu autoridad, tu orgullo. Y bueno, ¿a quién le hizo caso el rey? Pues bueno, lastimosamente hizo caso a los jóvenes, ¿no? Despreció la experiencia y yo les he compartido un dicho que a mí me gusta mucho, que dice que cuando los años hablan, la juventud escucha. Pero en este caso,
Roboam no quiso hacer caso a la experiencia, sino que simplemente se dejó llevar, podríamos decir, por la arrogancia de la juventud, ¿no? Y eso fue lo que le llevó a pasar a la final, ¿no? Al tercer día dice que vino Israel junto con Jeroboam. Acordémonos que estamos hablando de Roboam, el rey de Israel en este momento, o el reino aún no se divide. Entonces vino Jeroboam, al quien se le había dicho que no era del linaje de David ni de Salomón, que él iba a gobernar, ¿no? Entonces vino él junto con el pueblo de Israel, ¿no? A escuchar, a ver qué iba a decir el rey Roboam, ¿no? Siguió el consejo de los jóvenes, ¿no? Y bueno, siguió el consejo de los jóvenes y les dijo todo lo que los jóvenes le habían dicho, ¿no? Bueno, y el versículo 15 dice algo muy interesante. Roboam no hizo caso al pueblo, porque así lo había provisto Dios. En otras palabras, porque así lo había dicho o lo había profetizado Dios, ¿no? Acordémonos de que Dios no maneja el destino de nadie, acordémonos de eso. Simplemente Dios ve el futuro y dice va a pasar eso. Y pasa porque tenía que pasar y punto, nada más, ¿no? Dios no se mete con el libre albedrío de nosotros, ¿ya? Eso fue lo que pasó. Cuando escucharon las palabras de Roboam, bueno, el pueblo dice que cada cual se dio se dieron cuenta que no tenía un futuro con ese rey, ¿no? Así que cada cual cogió y se dio media vuelta y se fue a su casa. Esto es de cierta manera nos está diciendo que el pueblo se hizo independiente de este rey. No lo aceptaron como rey, no. Y en el lugar de él lo pusieron a ver, perdón. Ya, y bueno, aquí el versículo 17 nos explica, ¿no? De que Roboam reinó en la parte de Judá, ¿no? Y bueno, dice, miren, versículo 18. Y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, o sea, sobre el reclutamiento, pero la perdió todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró para subir en su carro y huir a Jerusalén, ¿no? O sea, al que estaba, en este caso, Adorán, ¿no? Que estaba a cargo del reclutamiento, lo apedrearon, rechazaron ya el reinado de Roboam. Roboam, viendo que lo habían matado a uno de sus dos legados, ¿qué creen que le esperaba a él? Pues bueno, lo mismo, así que cogió, se dio media vuelta y nos vemos, ¿no? Se fue a Jerusalén, se refugió en Jerusalén, ¿no? Y bueno, así prácticamente se dividió el reino en dos, perdón, e hicieron rey a Jeroboam sobre Israel, ¿no? Y ahí eso nos explica en el versículo 20, ¿no? Y bueno, dice que Roboam juntó a 18,000 guerreros de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín, ¿no? Y bueno, en eso vino un profeta de Dios llamado Semaías, ¿no? Vino palabra de Dios al profeta y fue ante Roboam y ante obviamente sus soldados. Y bueno, y les dio el mensaje de Dios que eran no vayan a la guerra contra sus hermanos, ¿no? Dios les ha hecho así, Dios lo ha hecho así, Dios ha permitido que esto suceda, que el reino se divida. Así se fueron a su casa cada cual. Bueno, aquí al menos vemos algo bonito, hicieron caso a la voluntad de Dios, ¿no? Y el reino se divide en dos partes. Ahora, lecciones. ¿Qué lecciones podemos sacar de aquí? Como les dije al principio, la historia de los reinos divididos del pueblo de Israel, el norte, el sur, las 10 tribus, Judá y Benjamín, no es nada más que la historia del adventismo, no es nada más que nuestra historia, no es nada más que la historia de los reinos de este mundo. Vámonos a Daniel capítulo 2. Se harán matrimonios y harán tantas alianzas, pero no se unirán, así como el barro no se mezcla con el hierro. Si vamos a la historia de la iglesia adventista, ¿acaso la iglesia adventista no va a sufrir una gran división? Claro que sí. Y por un lado van a estar las dos tribus, los dos testigos, podríamos decirlo de cierta manera. Sí. Y por otro lado las otras 10 tribus, los nominales, los legalistas. Hablando de manera ya en el contexto final, ¿no? Y ya vamos a seguir con más detalles, ¿no?
Hoy en la actualidad la Iglesia Adventista está sufriendo divisiones a nivel mundial. La ordenación de la mujer, la división norteamericana se está separando de la conferencia general prácticamente, del cuerpo organizado de la Iglesia Adventista. Algunas divisiones más están haciendo eso. En ciertos países hacen sus propias escuelas sabáticas, en otras partes rechazan el espíritu de profecía, que son partes de las 28 creencias de la Iglesia Adventista. En nuestras propias iglesias, en nuestros países, en nuestros distritos, en nuestras uniones, a veces no se hace lo que los líderes, entre comillas, les parece mejor o les viene en gana, por usar una palabra un poco más agresiva. ¿Acaso no hay división dentro del adventismo? Dentro de nuestras propias iglesias, los que tratan de hacer caso a la palabra de Dios y los que simplemente se acoplan a los planes de la iglesia o simplemente a lo que a ellos mejor les parece. La historia de la división del pueblo de Israel se repite. Y ahora, ¿en qué termina la división del pueblo de Israel? ¿Saben en qué termina? En la destrucción del templo y la conquista de Babilonia, siendo el pueblo de Israel llevado a tierras extranjeras. Babilonia. ¿Cómo termina la historia del adventismo? ¿A dónde son llevados los fieles? A Babilonia. Y destacando las historias de Daniel, del libro de Daniel, ¿no tenemos acaso la estatua, un símbolo de la imagen de la adoración a la bestia? ¿No tenemos después el horno de fuego, otro símbolo de cuando se nos prohíba adorar? La gran prueba que vamos a vivir. Después de todo este conflicto que estamos viviendo hoy en el adventismo, viene la prueba final en Babilonia, o por de parte de Babilonia. Si se dan cuenta cómo es la historia. Qué increíble estudiar el año bíblico, ¿no? No solamente se trata de Daniel, sino de toda la Biblia. Daniel simplemente es el clímax de todo lo que vamos a ver en este momento, ¿no? Entonces, eso es lo que algún día nos pasará a nosotros. Simplemente vamos a llegar a Babilonia. Y ahí se va a probar a los verdaderos hijos de Dios, ¿no? Pero bueno, ya hemos de llegar a ese estudio, ¿no? Y disculpen que los tenga así, pero vamos siguiendo un orden, ¿no? Sigamos en el estudio, ¿ya? Bueno, vamos a la historia de Jeroboam, ¿no? Y miren, reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó Peniel. Bueno, hizo por ahí un par de cosas, según lo que nos describe aquí. ¿Qué más dices? Jeroboam tuvo miedo de perder a sus seguidores, ¿no? O sea, las 10 tribus, podríamos decirlo, ¿no? Ya que no tenía el templo. En otras palabras, ¿el templo dónde estaba? Estaba en Jerusalén, ¿no? Ahora, en Jerusalén, exclusivamente en el territorio de Judá, o sea, en las otras 2 tribus y la tribu de Benjamín. Ahora, la gente de ley tenía que ir a Judá para adorar a Dios. Entonces, eso no le gustó a Jeroboam mucho, porque tenía miedo de perder súbditos. Tenía miedo de que una vez más el pueblo se vuelva a unificar por el templo, por la cuestión de la adoración a Dios, y él pierda su reinado. O sea, le importó más su reinado que la adoración a Dios. En pocas palabras, ¿no? Tuvo miedo de eso, tuvo miedo de que al fin y al cabo lo lleguen a matar. ¿Por qué? Porque él no era el rey legítimo, ¿no? El rey legítimo era Roboam por descendencia, ¿no? Pero él se olvidó también de la promesa de Dios. Hay otro error, ¿no? Al igual que Salomón que se olvidó, este también se olvidó, ¿no? Y miren lo que hace, qué increíble que es la historia. Bien dicen que un pueblo que no conoce su historia, que no conoce su pasado, está destinado a cometer los errores del pasado. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los problemas del pasado, los pecados del pasado o los errores del pasado, dicho de otra manera también, ¿no? Y miren lo que hace este señor llamado Jeroboam. Hizo 2 becerros de oro, ¿no? Y dijo lo siguiente: he aquí tus dioses que te sacaron de Egipto. O mejor traducido, he aquí tu Elohim, que eso significa dioses, ¿no? O sea, refiriéndose, he aquí Jehová, he aquí Dios, ¿no? El que le sacó de Egipto, ¿no? Y puso uno en Betel y otro puso en el territorio de Dan, ¿no? Según vemos aquí en el mapa, lo puso... Miren, qué increíble, qué astuto Jeroboam. Tonto no era, ¿eh? Tonto no era. El uno lo puso aquí Betel, a los límites de Judá, cerca de Judá. Y el otro lo puso acá, en Dan. O sea, lo puso de cabo a rabo, ¿no? O sea, de punta a punta. Cubrió todo Israel. Fue muy astuto
¿no? Entonces, miren, y esto incitó al pueblo a pecar, ¿no? Construyó templos paganos y puso sacerdotes no levitas, o sea, hizo una nueva religión. Eh, vamos al paralelismo. Hoy en la actualidad no se está poniendo nuevas sacerdotas, haciendo una nueva religión. Qué increíble, ¿no? Sacerdotas, mujeres, ¿no? No se está haciendo hoy en la actualidad lo mismo. Qué increíble la historia, ¿no? Wow. ¿Qué más? Instituyó fiestas en el mes octavo. No hay ahorita, estamos llenos de programas de iglesias que ni siquiera son bíblicos. ¿Qué más? ¿Qué más hizo? Bueno, esta fiesta que hizo era una falsificación de la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Ofreció sacrificio a los becerros en Betel, ¿no? Hizo como mejor le pareció en pocas palabras, ¿no? Actuó incluso como sacerdote. O sea, el tipo hizo lo que quiso, ¿eh? Hizo lo que quiso. Hasta sacerdote, y eso no podía ser él. Hoy se está levantando un nuevo movimiento en la iglesia adventista. Tanto de parte de la ordenación de la mujer, tanto dentro de la misma organización, que hay países, uniones, divisiones que no respetan el manual de la iglesia, no respetan las 28 creencias, hacen una nueva religión. Eso es hacer una nueva religión, mis queridos hermanos. Aquí tenemos cuántos jeroboanes hay. Vamos al capítulo 13 para terminar esta historia, el estudio del día de hoy, ¿no? Pero Dios, perdonen, Dios nunca abandona a su pueblo, ¿no? Vino profeta de Dios desde Judá, interesante, desde Jerusalén, desde la parte buena, desde el templo, desde la verdadera religión, desde la verdadera adoración. Vino desde ahí, qué increíble, verán, que ustedes, es que la Biblia es tan, tan profunda. Si aquí dice, vino desde Judá, es por algo. A ver, vamos al mapa. ¿Dónde estaba Judá? Pertenecía a donde estaba el templo, ¿no? Desen cuenta en los detalles. La Biblia es increíble, ¿no? Hay muchas cosas que incluso yo paso por alto, por más que leo de tantos comentarios. Pero mire, vino desde Judá, vino desde el sur, donde estaba el templo, y gritó, o alzó la voz, altar, altar, ¿no? Así dice Jehová. De la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, hasta el nombre se da. ¿Y dónde está Josías? Déjenme ver. Josías. Se tardó en hacer Josías. Se tardó bastante, pero nació. Nació aproximadamente casi 300 años después. El cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres, ¿no? O sea, profetizó lo que iba a suceder, ¿no? Se dio hasta el nombre del rey que iba a venir, ¿no? Y claro, Josías fue un rey increíble, fue increíble. Ya vamos a llegar a su historia, no está muy lejos, ¿no? Fue increíble la historia de él. Pero le digo, ya hemos de llegar ahí, tranquilos, ¿no? Entonces, miren, el cual iba a erradicar prácticamente el paganismo, ¿no? Incluso da una señal para que vean que él está hablando en nombre de Dios, ¿no? El altar en el cual tú estás ahí haciendo tus inciensos y tus sacrificios se va a quebrar, le dijo, ¿no? Entonces Jeroboam, obviamente que a nadie le gusta que le digan que está mal, ¿no? Se enojó, obviamente, ¿no? Dice que extendió su mano para dar la orden de prender al profeta, ¿no? Y en lo que él dio la orden, extendió la mano para extender, para que atrapen al profeta. Dice que su mano se le secó, o sea, me imagino que se le quedó ahí toda. ¿Cómo habrá sido, no? Y el altar se rompió, ¿no? Entonces debió haber sido algo muy impactante ver algo así. Y de igual manera, la clara demostración de que este era un profeta de Dios, ¿no? Y imagínense, hago eso, la mano se me queda paralítica, seca, el altar se rompe. O sea, yo lo pienso dos veces, ¿no? Entonces, miren, entonces el rey no tuvo nada más que humillarse, ¿no? El rey le pidió que ore por su mano y se la restauró a la normalidad, ¿no?
Entonces, miren, quiera o no quiera, tuvo que reconocer que estaba frente a un profeta de Dios, ¿no? Se humilló al punto de que le pidió que orara por él. Era el único que realmente podía volverlo a sanar, ya que era el único profeta de Dios ahí. Pero lastimosamente de nada sirvió este arrepentimiento, podríamos decir, parcial de Jeroboam, ¿no? Porque al fin y al cabo siguió haciendo de las suyas, ¿no? Bueno, el rey lo invita a que se quede a comer, ¿no? Pero el profeta tenía órdenes explícitas de que no se quedara, sobre todo con el rey. Porque si él aceptaba una invitación del rey, estaba aceptándolo a él, estaba confirmando que él estaba, que lo que el rey estaba haciendo estaba bien. Por eso incluso cuando Jesús comenzó a comer con ladrones, con prostitutas y todo eso, la gente que le decían los fariseos, uy, si come con las prostitutas y los ladrones, es porque de cierta manera era un símbolo de que Jesús aceptaba supuestamente, aceptaba su conducta. No, no era así. Esa es otra historia, ya hemos de llegar ahí, ¿no? Entonces el profeta si cogía, aceptaba la invitación del rey, era como si confirmara la conducta del rey que estaba bien. Entonces él no aceptó por eso, ¿no? ¿Qué más? Ya, entonces Dios le había ordenado que no acepte ninguna invitación, que no se quedara en pocas palabras y que ni siquiera regrese por el mismo camino. Así que se fue por otro camino, este señor, ¿no? Y bueno, dice que en Betel vivía un viejo profeta. Sus hijos le contaron todo lo que había pasado, ¿no? Bueno, este realmente era un falso profeta, ¿no? Y aquí vamos a ver el intento de Satanás tratando de desprestigiar el mensaje, ¿no? Entonces este viejo profeta, este falso profeta preguntó por dónde se había ido. Le dijeron, cogió él, preparó su asno y se fue tras él en su asno, ¿no? Entonces dice que lo encontró sentado bajo un árbol, en pocas palabras. Lo invitó a su casa. Él le dice, no puedo ir contigo, porque Dios así me lo ha ordenado. Entonces él le dice, mira, a mí también se me apareció Dios, se me apareció un ángel y me dijo que vengas conmigo. No, si es que era verdad esto de que se le había aparecido un ángel, debía haber sido un ángel de Satanás, si es que era verdad. Entonces él le creyó y le hizo caso. Verán, mis queridísimos hermanos, yo de manera personal, cuando Dios me da algo demasiado, quiere que haga algo demasiado importante, me da sueños. Recientemente soñé algo muy interesante, algo muy bueno de hecho. Y bueno, ahí me quedé meditando en ese sueño, ¿no? Es como, por ejemplo, yo cuando comencé a descubrir los temas de la justificación por la fe, yo tuve un sueño, nunca olvidaré ese sueño. Yo estaba estaba compartiendo de hecho los mensajes, pero no con tanto anhelo, ¿no? Entonces tuve un sueño y en este sueño yo les cuento brevemente, y me paraba en una iglesia. Y estaban todos los adventistas que yo conozco desde mi infancia, donde yo vivo, y algunos más. Entonces yo me paraba en el púlpito, estaban todos sentados, entonces yo comenzaba a predicar acerca de la justificación por la fe en el sueño. Unos me escuchaban con toda la atención del mundo y otros simplemente me ignoraban, estaban conversando, estaban con otros con los celulares. Y había un hermano X que siempre fue el que me hizo la vida imposible, que él incluso me comenzaba a decir, mira, ya se te acabó el tiempo, tienes que terminar, ya corta el tema, me decía así. Entonces yo no le ponía atención y yo seguía hablando y seguía hablando y seguía hablando, ¿no? Entonces a la final, mientras yo seguía hablando, muchos se iban y muchos se quedaban. Y me desperté. Entonces para mí fue una clara señal de que yo tenía que compartir y hablar de ese tema, sobre todas las cosas, ¿no? Aunque no he hablado de ese tema de manera completa, lo he hecho de manera parcial y al menos quiero realizarlo cuando lleguemos al Nuevo Testamento, sobre todas las cosas, ¿no? Entonces miren, tuve ese sueño de parte de Dios, nunca lo olvido, y al menos ese tema me interesa mucho y siempre trato de compartirlo, ¿no? Ese fue el mandato de Dios, pero ¿qué tal si en un caso hipotético viene alguien y me dice, oye Nelson, a mí Dios me dijo de que tú ya no tienes que hablar de la justificación por la fe? Si yo le creo a esta persona, estoy ignorando el mandato que me dio Dios. Si Dios me dio esa orden, es Dios mismo el que tendría que abolir esa orden, pero Dios no es hombre y Él no cambia. ¿Entienden? Si Dios me dio esa orden es para siempre. De igual manera, una vez también soñé de que hacía la obra misionera de manera grande. Yo pensé que lo iba a hacer este año, pero parece que no estaba preparado. Entonces Dios me lo aplazó. Pero yo sigo con ese sueño, ¿no? Y muchas cositas más que he soñado, que vivo en el campo y cosas así. Son cosas que sé que algún momento las voy a tener que realizar. Y hasta el día de hoy, Dios no me ha mostrado lo contrario, porque Dios no es hombre, no se retracta, no se cambia. Y si al profeta
Dios le dijo, mira, ándate por ese camino y no te quedes, él tenía que hacer caso. Y si venía otro profeta y le decía, mira, a mí me dijo, no, a vos te habrá dicho, pero a mí no me lo dijo. Entonces, en nuestra vida cristiana, hagamos caso a lo que Dios nos dice. Tal vez no por sueños, pero al menos sí en su palabra. La palabra de Dios te dice que hay 10 mandamientos, guárdalos. Y si viene alguien y te dices, no, solamente hay 9, pues bueno, qué pena. A mí la Biblia, Dios me dice que hay 10, ¿no? Y así, no específicamente esperando sueños quizás, ¿no? Entonces, miren, el profeta vino, le mintió, se fue con él, ¿no? Y miren, Dios coge y habla por medio de este falso profeta, de este profeta mentiroso. Y él le dice, mira, por cuanto no obedeciste, ¿no? No serás enterrado con tus padres, ¿no? Vas a morir, le dijo también, ¿no? Entonces, miren, dice que a la final este profeta cogió, se fue en su asno. Y dice que viendo en el camino lo mató un león, ¿no? Pero no se lo comió, ni a él ni al asno. Era algo increíble. Incluso dice que el león se quedó junto con el cadáver y junto con el asno. O sea, un león que está con un cadáver y está al lado tiene un asno vivo. Que no les haga nada, realmente es algo extraordinario. Se ve que aquí ocurrió un milagro, realmente, ¿no? Ahora miren, bueno, se le comunicó al profeta, el profeta falso lo fue a ver, ¿no? Ahora miren, la muerte de este profeta no fue nada más que otra advertencia al rey Jeroboam. Porque si Dios mató a este profeta por no haberle hecho caso, ¿qué le esperaba al pobre de Jeroboam? Es lo que me pregunto yo, ¿no? Entonces, aquí vemos que Dios no hace sección de personas, ¿no? Y bueno, fue el viejo profeta y vio el cadáver junto al asno y el león. Y el asno estaba intacto, ¿no? Y bueno, lo enterraron en la casa del viejo profeta, ¿no? Y ya, y ahí quedó toda la historia de él, ¿no? Al final el pobre no fue enterrado con sus antepasados. Y en el pueblo de Israel no ser enterrado con sus antepasados era realmente algo muy feo. Realmente era casi un requisito ser enterrados con tus antepasados. Era un honor prácticamente, ¿no? Y este pobre, este profeta que no hizo caso a la voz de Dios no tuvo este honor, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y aún viendo esto, Jeroboam no se arrepintió, ¿no? Y por eso su linaje fue cortado, ¿no? Y así termina el capítulo 13, mis queridos hermanos. Y ahora vamos a leer los comentarios del Espíritu de Profecía respecto al día de hoy. Y bueno, empezamos con los comentarios del capítulo 11. Y bueno, empezamos así. Uniones matrimoniales no santificadas originaron caída. Miren, el origen de todos los pecados y excesos de Salomón se puede encontrar en su gran error al dejar de depender de Dios, en lo que respecta a la sabiduría y al no caminar humildemente delante de Él. La lección que debemos aprender de la historia de esta vida pervertida es la necesidad de depender continuamente de los consejos de Dios, de vigilar cuidadosamente las inclinaciones de nuestra conducta, de reformar cada hábito que tiende a alejarnos de Dios. Nos enseña que se necesita gran precaución, vigilancia y oración para mantener inmaculadas la sencillez y la pureza de nuestra fe. Si nos eleváramos a la excelencia moral más acabada y lográramos la perfección del carácter religioso, ¿cuánto cuidado emplearíamos en la formación de amistades y en la elección de un cónyuge para la vida? Señores, ¿qué más le puedo agregar a esta cita? Cuidémonos al 100%. Sobre todo aquí nos habla de las amistades y de la elección de un cónyuge. Bueno, así como las esposas de Salomón desviaron su corazón de Dios y lo inclinaron a la idolatría, también los cónyuges frívolos no están arraigados en los principios desvían el corazón de los que una vez fueron nobles, leales, llevándolos a la vanidad, a los placeres corruptores y al vicio absoluto. Durmiendo con el enemigo. No. Siguiente cita. Una lección especial para los de edad avanzada. Miren. El intelecto, la posición, la riqueza nunca pueden ocupar el lugar de las cualidades morales. El Señor aprecia más que el oro de Ofir, las manos limpias, un corazón puro y una noble y ferviente consagración a Él y a la verdad. Una mala influencia tiene un poder que tiende a perpetuarse. O sea, cuidemos nuestro carácter, ¿no?
Que el triste recuerdo de la apostasía de Salomón sirva de advertencia a cada alma a fin de que evite el mismo precipicio. Su debilidad y pecado se han transmitido de generación en generación. El rey más excelso que jamás ha empuñado un cetro, de quien se dijo que era el amado de Dios, llegó a contaminarse y fue miserablemente abandonado por Dios, porque colocó erróneamente sus afectos. Su corazón lo puso en las mujeres y no en Dios. Deshonró a Dios, eligiendo más bien ser dominado por la concupiscencia que ser participante de la naturaleza divina. ¿Qué legado ha sido la vida de Salomón para los que están dispuestos a usar su ejemplo para cubrir sus propias acciones viles? Forzosamente transmitimos una herencia del bien o del mal, ¿no? Como el famoso dicho que se heredó de Salomón, ¿no? Salomón tuvo 1000 mujeres, yo apenas tengo 2 o 3, ¿no? Nuestra vida y nuestro ejemplo serán una bendición o una maldición. Mirará la gente en nuestra tumba y dirá, ¿me arruinó o me salvó? Qué duras palabras. Bueno, el muerto muerto está y todos nos hemos de morir algún día, pero ¿qué vamos a dejar? ¿Serán que cuando, nosotros meditemos, ¿no? ¿Será que cuando nosotros muramos van a decir, fue un buen hombre, fue una buena mujer? ¿Fue una gran amiga, un gran amigo? ¿Fue un buen padre, fue un mal padre? Por esta persona yo llegué a los caminos de Cristo, o esta persona me alejó de los caminos de Cristo. Yo les hago una pregunta, y esto es algo que a mí me pesa en el alma, para que meditemos. ¿A cuántas personas hemos descarriado de los caminos de Dios? Tristemente en mi corta vida yo sí lo he hecho. Yo no voy a hacerme aquí el santo ni el justo, ¿no? Pero por mi imperfección de carácter, ¿no? He sido de piedra de tropiezo a algunos. De igual manera, también tal vez muchos han salvado o han llegado al camino de la salvación, mejor dicho. De igual manera por mi testimonio, pero otros también se han descarriado de los caminos de Dios por mi testimonio. O sea, es para meditar, ¿no? Realmente somos piedra de tropiezo, hemos sido piedra de tropiezo, no para todos, pero para algunos. Si imaginen, ustedes toleran la idea, mejor dicho, de saber que una persona se perdió por su culpa. Sigamos, ¿no? Vemos a jóvenes que vacilan entre lo correcto y lo erróneo, que son indecisos entre los principios bien establecidos y casi abrumadora corriente del mal que está llevando a sus pies hacia la ruina. Bueno, vemos siempre, la juventud siempre es así, ¿no? Es vanidad. Pero esperamos cosas mejores de los de edad madura, o sea, de los viejos, de los experimentados, esperamos cosas mejores, ¿no? Esperamos que el carácter esté estabilizado, los principios arraigados y que hayan superado el peligro de la contaminación. Pero el caso de Salomón está delante de nosotros como un fanal de advertencia. O sea, claro, ¿no? A veces, incluso cuando a veces alguien mayor hace alguna barbaridad, le reprochan, ¿no? Oye, pero tú eres hasta viejo, le dicen. ¿Cómo se te ocurre hacer eso, no? A veces cuando hacen otras cosas, incluso los que son más mayores dicen, pero tú ya eres hasta abuelo, oye, ¿cómo se te ocurre hacer eso? O sea, obviamente siempre se va a esperar más de la experiencia, supuestamente, pero el caso de Salomón realmente nos dice, ¿no? Que en su vejez fue cuando el tipo cayó más feo, más feo, ¿no? Sigue la cita, dice, mientras dure la vida es preciso resguardar los afectos y las pasiones con un propósito firme. Hay corrupción interna, hay tentaciones externas y siempre que deba avanzar la obra de Dios, Satanás hará planes para disponer las circunstancias de modo que la tentación sobrevenga con poder aplastante sobre el mal. No podemos estar seguros ni un momento a menos que dependamos de Dios y nuestra vida esté oculta con Cristo en Dios. Verá, lo va a hacer más simple. ¿Alguna vez ustedes se pusieron a cuentas con Dios? Bueno, etcétera, etcétera. Decidieron hacer un pacto de no hacer eso ya nunca más, yo no sé. Ni 5 minutos, ni 5 minutos de ese gozo y de esa alegría, la tentación. ¿Les ha pasado? A mí me pasa a diario, sinceramente, ¿no?
Satanás siempre va a hacer hasta lo imposible para que tú te descarríes, ¿no? Nunca se olviden de eso. Pero por eso tenemos que ser firmes, mis queridos hermanos. Siguiente cita. ¿Por qué Dios rompió su pacto con Salomón? Vamos a ver qué nos dice. Salomón perdió su relación con el cielo y dio a Israel un ejemplo tan engañoso que Dios no pudo justificarlo. Dios rompió su pacto con Salomón porque éste fue desleal, obviamente. ¿No? ¿Dónde me quedé? Perdón, me perdí. Desleal. Si Salomón hubiese prestado oídos a las instrucciones que le fueron dadas, Dios habría obrado mediante él para revelar al mundo su poder y majestad. O sea, Dios tenía grandes planes para Salomón. Pero lastimosamente él tenía otros, ¿no? Dios hará grandes cosas para los que aprendan de él sin depender de su propio consejo, sino de aquel que nunca comete un error. Dios va a hacer cosas maravillosas para las personas que dependen absolutamente en él, ¿no? Los que caminen humildemente delante de él, amándole soberanamente y obedeciendo su palabra, recibirán la bendición de la sabiduría. Se les dará conocimiento del cielo para impartirlo a otros. Siempre debe tener en cuenta el temor de Jehová, preguntándose a cada paso, ¿es este el camino del Señor? ¿Hacemos eso nosotros? O cuando ya comienzan a salir las cosas mal, recién nos hacemos esta pregunta. Seguimos. Dios desea tener en esta tierra representantes correctos mediante los cuales puedan comunicar a su pueblo su favor especial. Esos representantes han de ser hombres que honren a Dios guardando sus mandamientos, hombres sabios, leales, que puedan actuar como dirigentes, que procedan con circunspección, que muestren al mundo el significado de la verdadera lealtad a Dios. Amén, ¿no? ¿Qué más tenemos? Siguiente cita dice, es quitado un candelero. ¿Conocía Salomón a Dios mientras se comportaba a la manera de los idólatras? No. Había olvidado la rica experiencia de su juventud y las oraciones que había elevado en el templo. O sea, se olvidó de los buenos caminos que había recorrido. El candelero fue quitado de su lugar cuando Salomón se olvidó de Dios. Repito, el candelero, la luz, fue quitada de su lugar cuando Salomón se olvidó de Dios. Perdió la luz de Dios, perdió la sabiduría de Dios, confundió idolatría con religión. O sea, de ser el hombre más sabio se convirtió en un tonto, podríamos decirlo así. Perdió la sabiduría, dice la cita. Wow. Siguiente cita, monumento a un carácter envilecido. En su orgullo y entusiasmo, Salomón no se dio cuenta de que en esos altares paganos estaba erigiendo un monumento de su carácter envilecido, que duraría por muchas generaciones y que sería comentado por millares, lastimosamente. Salomón descendió arrepentido, miren esta cita, Salomón descendió arrepentido a la tumba, se salvó Salomón. Pero su arrepentimiento y sus lágrimas no pudieron eliminar el monte del delito, las señales de su lamentable desviación de Dios. Los muros en ruinas y las columnas rotas durante 1000 años dieron un silencioso testimonio de la apostasía del rey más grande que jamás se había sentado en un trono terrenal. O sea, por más que se salvó, está bien, se salvó, pero ¿qué legado dejó? Siguiente cita. El lujo, el vino y las mujeres idólatras derrotaron a Salomón. Miren lo que nos dice. Con todos sus honores, Salomón caminó sabio y firmemente en los consejos de Dios durante mucho tiempo. Pero a la larga fue vencido por las tentaciones que le sobrevinieron debido a su prosperidad. Había vivido en el lujo desde su juventud. Su apetito había sido complacido con los manjares más exquisitos y costosos. Los efectos de esta vida fastuosa y el consumo abundante del vino le enturbiaron finalmente el intelecto e hicieron que se apartaran de Dios. Trabó relaciones matrimoniales precipitadas y pecaminosas con mujeres idólatras. Señores, la mala reforma pro salud bloqueó su mente y, bueno, una cosa llevó a la otra. Qué importante. Mira, aquí destaca mucho la comida. Muchos dicen, bueno, yo no tomo vino. Pero nos metemos azúcar, grasas. Siempre estamos llenos, siempre estamos comiendo. Nuestra mente no funciona bien. Des en cuenta. Siguiente cita. La influencia de Salomón sobre sus hijos.
Esto fue cierto especialmente en la educación de los hijos que le nacieron de su casamiento con mujeres idólatras. Roboam, el hijo que eligió Salomón como su sucesor, había recibido de su madre, que era amonita, un molde de carácter que lo llevó a considerar el pecado como deseable, o sea, que el pecado era bueno. A veces se esforzó por servir a Dios y se le concedió algo de prosperidad, pero no fue firme y a la larga cedió ante las influencias para el mal que lo había rodeado desde la infancia. Lastimosamente, una víctima más de Salomón, podríamos decirlo, ¿no? Vamos con las citas del capítulo 12 y nos dice: el peligro de manifestar el espíritu de Jeroboam. Mira lo que nos dice. Hoy en día los hombres corren el peligro de manifestar el mismo espíritu que manifestó Jeroboam y de hacer una obra en un carácter similar a la que él hizo. La ejecución de sus planes indujo a los hijos de Israel a apartarse de Dios y caer en la idolatría, y realizaron y permitieron terribles males. El juez de toda la tierra pondrá sobre Jeroboam los terribles resultados de su conducta y cargará a los que siguen su ejemplo los resultados de la mala conducta de ellos. Bueno, líderes, mucho cuidado a dónde están dirigiendo a su pueblo. Y la última cita del capítulo 13 nos dice lo siguiente: solo Dios puede revocar las órdenes divinas. Mire, el varón de Dios había sido intrépido en dar su mensaje de reproche, o sea, fue un buen profeta cuando le dio el mensaje a Jeroboam. No había vacilado en condenar al falso sistema del culto del rey y había rechazado la invitación de Jeroboam, aunque se le prometió una recompensa, pero se tomó la libertad de dejarse persuadir por uno que pretendió tener un mensaje del cielo. O sea, no se dejó convencer por un rey, pero sí por un simple desconocido. Cuando el Señor da a un hombre una orden como la que dio a este mensajero, él mismo debe revocar la orden. ¿Sí se dan cuenta? Dios te dio esa orden, Él mismo tiene que decírtelo a ti. Así como te lo dijo a ti, te lo va a volver a decir si por último quiere revocar esa orden. El mal anunciado caerá sobre los que se apartan de la voz de Dios para escuchar contraórdenes. Como este mensajero obedeció órdenes falsas, Dios permitió que fuera destruido, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, este ha sido el estudio del día de hoy. Un poco corto, pero con grandes lecciones aprendidas. Y bueno, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp, recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, si quieren ser también agregados a los grupos de WhatsApp, cualquier cosita, háganmelo llegar por ahí, mis queridísimos hermanos. De igual manera, tienen diferentes maneras en las que me pueden colaborar. Muchas gracias por apoyar el proyecto del año bíblico. En la descripción de este video no se olviden de ir a diagramas para que se descarguen los diagramas del día de hoy. También tienen un enlace para PayPal para las personas que me quieran colaborar por ese medio. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga con nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.